Si estuvieras de viaje con tus amigos, pero acabaras encontrándote con un loco psicópata que intentará acabar con todos vosotros con una motosierra, ¿qué harías? Seguramente lo primero sería dejar un like y suscribirte al canal. Soy Drake, y en este video de Derrotando Películas vamos a seguir a 5 amigos que intentan sobrevivir a Leatherface, y voy a señalar los errores cometidos, lo que no debes hacer, e intentar tomar las mejores decisiones para sobrevivir al loco de la motosierra en la masacre de Texas. Estos jóvenes están a punto de enfrentarse a la experiencia más traumática de sus vidas, ya que el 18 de agosto de 1973, 5 jóvenes que se fueron de excursión juntos acabaron siendo brutalmente rematados, quedando solo un superviviente del grupo. Pero aunque todos hubieran sobrevivido, nunca habrían podido olvidar los horrores que vivieron en aquel lugar, un suceso tan extraño que se conoció como la Matanza de Texas. Con esto vemos una investigación policial, con los oficiales tomando varias fotos de los cuerpos encontrados. Un poco más lejos de esa región, vemos una vieja camioneta donde los jóvenes en su interior escuchaban un reportaje que hablaba de una especie de cautiverio descubierto en Texas, el cual contenía al menos una docena de cadáveres. Por si fuera poco, el cementerio local también parecía haber sido volteado, y el criminal que lo hizo solo arrancó las cabezas de los cuerpos, pero hasta el momento no se han encontrado sospechosos. En las afueras de ese mismo lugar nos encontramos con Franklin y Sally Hardesty, dos hermanos que han ido a ese pequeño pueblo para comprobar si la tumba de su abuelo también ha sido violada por ese misterioso loco, pero tienen que hacer todo el camino escuchando a su amiga Pam hablar de señales, hasta que Jerry pierde la paciencia con ella y le dice a la chica que deje de decir tantas tonterías. Sin embargo, antes de que se desate una pelea, llegan al cementerio del pueblo, donde Sally va a hablar con los lugareños y con el sheriff, descubriendo que por suerte la tumba de su abuelo seguía intacta, al menos de momento, mientras que Franklin, que tuvo que esperar en la furgoneta, acaba escuchando a un viejo borracho que habla de haber visto a un bizarro moviendo las tumbas, pero que nadie le creyó. Poco después, los jóvenes vuelven a la carretera, y Franklin divisa el matadero donde trabajaba su abuelo, y empieza a contarles cómo se sacrificaban a los animales, hasta que los amigos se fijan en un bicho raro que hace autostop en la carretera, con un poco de sangre en la cara, y aún con todas las posibles banderas rojas, deciden llevar al loco. Vale, dado que en el barrio se está llevando a cabo una investigación a gran escala, que implica no solo la violación de las tumbas, sino también varias finalizaciones, e incluso un supuesto cautiverio, y dado que lo saben porque lo estaban escuchando en la radio, el grupo debería tener mucho cuidado con lo que hacen en este pueblo, y preferiblemente marcharse cuanto antes. No sabemos cuál es el perfil de las víctimas de este psicópata, y podríamos acabar siendo los próximos objetivos, y solo por el hecho de que están totalmente tranquilos hablando con todo el mundo, y sin la menor prisa por marcharse, ya podemos imaginar lo que va a pasar, ¿verdad? Al fin y al cabo, estos jóvenes están tan locos que han decidido llevar en coche a un desconocido con sangre por todo el cuerpo en una ciudad donde hay un presunto asesino en serie suelto. Es una buena manera de ponerte el pijama de madera. En una situación así, cualquier desconocido podría ser el criminal, así que solo podemos fiarnos de la gente que forma parte de nuestro grupo. Así que ni qué decir tiene que lo mejor que podemos hacer aquí es mantener las puertas de la furgoneta cerradas y simplemente conducir directos a su destino final, que para mí estaría muy lejos de este lugar. En cuanto a la policía, sé que este es un pueblo muy pequeño que probablemente no tiene suficientes guardias para hacer frente a todos los crímenes que se cometen aquí, especialmente en un caso grave como un asesino en serie revolviendo tumbas. Pero cuando algo así sucede, el pueblo puede y debe pedir refuerzos a los pueblos vecinos, y en casos más extremos incluso el propio FBI puede involucrarse si se da cuenta de que las unidades locales no están a la altura del trabajo, porque independientemente del lugar, no se puede dejar a un asesino en serie suelto de esa manera, y dada la seriedad de la misión, sin duda se crearía un grupo de trabajo para ir tras los implicados, y no tardarían mucho en atraparlos, especialmente en un pueblo tan pequeño donde todos deberían conocerse. Una cosa que podrían hacer los jóvenes es denunciar al tipo sospechoso que vieron haciendo autostop. Ya saben que hay un loco acabando con la gente y saqueando tumbas. Nada impide que el loco sea el que hace autostop, así que podrían volver al pueblo y denunciar el comportamiento del tipo. Dentro del coche, Franklin le pregunta al nuevo pasajero si trabajaba en el matadero, solo que Hitchhiker, o autoestopista si lo prefieren, le dice que no, pero que su hermano y su abuelo sí. De hecho, toda su familia trabajaba con la carne. Y por si la conversación no fuera ya lo suficientemente extraña, Hitchhiker decide que sería buena idea enseñar a sus amigos las fotos de las vacas que ha acabado, pero Pam les pide que dejen de hablar del tema, ya que empieza a darle asco. Franklin saca su cuchillo para pasar el rato, pero autoestopista se lo quita de la mano y se corta su propia mano, riendo sin parar, pero cuando se da cuenta de que los demás están asustados por esto, les devuelve el objeto y les enseña que él también tiene un cuchillo. Solo cuando se da cuenta de que los jóvenes ya no quieren hablar, toma una foto de Franklin, pidiendo $2 a cambio de la imagen, pero cuando los amigos se niegan a pagar, el autoestopista arroja pólvora sobre la foto y la quema dentro del coche, asustando a todos, y aprovechando la distracción agarra del brazo a Franklin y corta al chico. Y eso fue la gota que colmó el vaso para los jóvenes, que arrojaron al tipo de la furgoneta y se alejaron de él lo más rápido que pudieron. Un rato después, Jerry se detiene en una pequeña gasolinera para repostar,
lugar, pero Drayton, el dueño del lugar, le dice que su depósito está vacío y que el camión que traería el combustible solo llegará a última hora de la tarde o al amanecer del día siguiente. Franklin le pregunta si sabe dónde está la antigua casa de su padre, ya que pensaban quedarse allí una temporada hasta que pudieran retomar el camino, pero extrañado Drayton dice que van a hacer una barbacoa en unos minutos e invita a los jóvenes a comer con él y su hermano Chop Top, ya que las chicas que les acompañan tampoco aceptarían quedarse en un lugar destartalado. Aún así deciden que lo mejor es marcharse y Jerry entra en la tienda para preguntar si hay más gasolineras en el pueblo, pero Drayton le dice que no, así que todos se dirigen de nuevo a la furgoneta y Sally se da cuenta de que el loco autoestopista ha dejado una marca de sangre en el vehículo, pero los chicos deciden ignorarlo y seguir conduciendo hasta la antigua casa del padre de Franklin. Pero cuando llegan allí, el chico les pide que miren las marcas de la furgoneta e incluso les dice a sus amigos que quizá el autoestopista lo hizo para poder seguirles más tarde, pero todos están tan emocionados por ver la vieja casa que no les importa. Bueno, no sé qué esperaban que pasara cuando dejan entrar en la furgoneta a un tipo claramente perturbado y por si fuera poco, dejan que el loco cogiera un cuchillo, y esta furgoneta es un espacio muy reducido que haría imposible una pelea segura si el tipo intentara hacer algo más serio, e incluso si consiguieran detener a autoestopista, alguien saldría gravemente herido en el proceso, pero hasta el momento en que se cortó las cosas seguían tranquilas, muy extrañas pero tranquilas, excepto que una vez que empezó la bizarría, sería el momento perfecto para echar al tipo de la furgoneta y huir lo más rápido posible, antes de que se pusiera agresivo, o incluso seguir cautelosamente lo que el hombre pedía para evitar un lío mayor, porque algunos individuos inestables, como este tipo, tienen una baja tolerancia a emociones como la frustración, y entonces las emociones estresantes pueden causar una reactividad y agresividad. Por lo tanto, para evitar un ataque y para no crear más problemas, era mucho más fácil adrogar al tipo y darle los $2, dejándolo al menos en dirección a su casa. Al fin y al cabo son 5, y sería difícil que autoestopista con una sola hoja pudiera hacer mucho con todos, pero al punto que llegó, como el grupo era mayoría, sería fácil contenerlo, ya que el tipo no parece ser muy fuerte. En cuanto a la herida del brazo de Franklin, deberían olvidarse de la idea de ir a la vieja casa y volver al pueblo para ver si había algún médico que pudiera esterilizar la herida y hacer un vendaje decente. Al fin y al cabo no sabemos dónde puso Hitchhiker esa cuchilla, y ya que el loco tiene la costumbre de hacerse daño, sería bueno ver a un médico cuanto antes para asegurarse de que no se ha contagiado de ninguna enfermedad o bacteria, ya que tener contacto con la sangre es una de las formas más efectivas de contraer una enfermedad, y seguramente la cuchilla de ese tipo estaba infectada de algo. Y chicos, ya se nota que hay mucha gente rara en este pueblo, así que los jóvenes no deberían fiarse al 100% de Drayton, porque definitivamente esa no debería ser la única gasolinera del pueblo. Al fin y al cabo, los residentes se quedarían sin combustible si el depósito estuviera vacío, y entonces nadie podría conducir. Y aunque eso fuera cierto, si volvieran al pueblo y pidieran ayuda, seguro que alguien les daría algo de gasolina para que pudieran continuar su viaje con seguridad, porque imagínense si esa furgoneta dejara de funcionar a medio camino y se quedaran atrapados en algún lugar remoto. Y todo esto solo ocurrió por falta de preparación, ¿verdad? Porque si vas a hacer un viaje largo, siempre es imprescindible tener un galón extra de gasolina en el maletero para usar en caso de emergencia y evitar problemas futuros. Si hubieran llevado un simple galón, nada de esto hubiera pasado. Y chicos, el transporte debe hacerse en contenedores homologados para evitar fugas y riesgos adicionales. Por no hablar de que podrían haber tenido un buen mapa en la furgoneta para saber dónde encontrar la próxima gasolinera, ya que están en una zona rural, por lo que no tendrían que depender de extraños para obtener información. Y teniendo en cuenta que Pam hablaba de señales y que en este viaje han ocurrido algunas cosas extrañas hasta ahora, no creo que visitar una casa abandonada sea la mejor idea en este momento, ¿verdad? Con tantos signos así, hasta yo acabaría creyendo en el Saturno retrógrado del que hablaba antes la chica, y de todas formas evitaría ser vulnerable en un lugar abandonado. No olvidemos que hace poco se habló en la radio de que un asesino en serie estaba acabando con gente allí, ¿verdad chicos? Y una casa abandonada es el lugar perfecto para eso. Dentro de la vieja casa, Sally les cuenta a sus amigos que vivió allí hasta los 8 años, pero que se mudó al morir su abuela. Kirk se dio cuenta enseguida de que no podía quedarse allí mucho tiempo, porque todo se caía a pedazos y había un montón de arañas por todas partes, y yo no sé qué esperaban estos chicos de una casa abandonada. Mientras todos se divertían, había una persona que definitivamente no estaba disfrutando del viaje, y ese era Franklin. Después de todo, todos se habían olvidado de él, dejando al pobre hombre a su suerte afuera, y el hecho de que estuviera en silla de ruedas le impedía subir las escaleras para unirse a la diversión, lo que lo hacía sentirse muy frustrado. Poco después, Kirk y Pam se acercan a él para preguntarle dónde estaba el lugar en el que podían bañarse, que el joven había comentado antes, y Franklin dice que era un lago que hay siguiendo la pista forestal, por lo que los tortolitos le dicen que volverán en una hora y salen corriendo por el bosque. Pero en cuanto ambos se marchan, Franklin nota algo extraño en la casa que le asusta. Al mismo tiempo, Pam y Kirk llegan por fin al lugar donde se suponía que había un lago, pero se dan cuenta de que el agua se ha secado hace tiempo. Justo cuando están a punto de volver con sus amigos, Kirk oye el ruido de un motor y se da cuenta de que hay una casita cerca, y como necesitaban gasolina, decide que sería buena idea ir allí e intentar comprarle gasolina a esa persona. Pero cuando llegan allí, lo único que encuentran es un montón de coches que parecen nuevos y un generador que funciona con combustible, y entonces los jóvenes se dirigen a la puerta donde llaman varias veces intentando llamar a alguien,
pero al ver que nadie contesta, Pam se aleja pidiendo salir, solo para que su novio se dé cuenta de que la puerta estaba abierta y escuche unos sonidos de lo que parecía un cerdo que venían del final del pasillo. Sin pensárselo dos veces, el chico entra en la casa, pero cuando se acerca se enfrenta a un loco enmascarado muy alto que le golpea en la cabeza y acaba con él, llevándose su cuerpo al matadero. Poco después, Pam empieza a preocuparse porque su novio no ha vuelto, así que entra en la casa buscando a Kirk, pero acaba tropezando y cayendo en una habitación forrada con lo que parecían plumas de pollo. Solo que lo más extraño era la cantidad de huesos humanos y de animales que había esparcidos por la habitación, con varios cráneos que se utilizaban como decoración, e incluso varios esqueletos humanos y de animales que se habían utilizado para hacer algunos muebles, e incluso un banco hecho completamente de huesos. Asustada por todo esto, Pam sale corriendo gritando desesperada, lo que acaba atrayendo la atención de Leatherface, que coge a la chica sin ninguna dificultad como si fuera una muñeca y se la lleva a su matadero, colgando a la pobre de un gancho mientras usa una motosierra para arrancar los trozos de Kirk que tiene delante. Vale, es importante recordar que estamos en Estados Unidos, amigos, un país donde el 40% de la población posee un arma de fuego en casa. En Texas ese número debe estar cerca del 90%, y ese 90% es una broma, chicos, pero este es un país donde hay una ley que te permite disparar a cualquiera que entre en tu propiedad sin permiso. Y sé que puede sonar repetitivo, pero tengo que recordaros que estamos en una ciudad con un asesino en serie suelto, y entonces Kirk encuentra una casa aislada del resto de la ciudad, con varios coches abandonados en el garaje que sin duda podrían ser víctimas, y aún así piensa que es buena idea llamar a la puerta de esta casa y entrar después de oír sonidos de algo gritando al final de un pasillo. Convengamos aquí, chicos, este tipo estaba pidiendo morir de una forma u otra, porque no hay manera. Cualquier ser humano racional sabría que este es el momento de pisar el acelerador, por no mencionar que si hubiera vuelto al pueblo y les hubiera contado lo que había visto y encontrado, la policía seguramente habría llevado a cabo una investigación y descubierto a Leatherface, y todos los jóvenes habrían salido vivos de esta extraña situación. No satisfecho, ni siquiera lanzó un grito para que su amada huyera, simplemente se quedó en el suelo dando vueltas como un pez fuera del agua, y gracias a eso ella también estaba condenada. De hecho, la única oportunidad que tenía la chica era si era muy lista, y se daba cuenta de que la casa no era una casa cualquiera. Al fin y al cabo había cosas muertas por todas partes. De esa forma podría intentar escapar a hurtadillas del lugar, sin hacer ruido y avisando a Leatherface o a quien fuera el dueño de la casa. Entonces ella podría correr a sus amigos y llamar a la policía, aunque los idiotas sin duda volvería a entrar en la casa. Pero aparte de esa idea, esta es una de las raras situaciones en las que no habría escapatoria después de ser atrapado. Ella no sabía que su novio había sido rematado, y Leatherface era más grande, más rápido y más fuerte que la chica, llevándola como una muñeca de trapo. El tipo ni siquiera movía el cuerpo mientras la chica forcejeaba. Lo ideal aquí hubiera sido que trajeran unas tiendas para acampar fuera de esa vieja casa y esperar hasta el día siguiente, así podrían volver a la gasolinera y conseguir gasolina para irse. Pero seamos claros, lo mejor era irse, porque acampar cerca de la casa de un maníaco como ese también da mala suerte. Solo sugiero esto porque fueron tan estúpidos como para quedarse sin gasolina. El grupo podría incluso caminar hasta la ciudad para pedir ayuda. Después de todo, no hay manera de que pudieran haber planeado pasar la noche en una casa que ha sido abandonada por más de 15 años. Básicamente todo lo que ha sucedido hasta ahora es culpa de la falta de preparación de estas mulas, que están actuando como si fueran a un campamento de vacaciones, en lugar de una casa abandonada en el medio de la nada con un asesino en serie suelto. Ahora, hablando de Leatherface, que se convirtió en uno de los mayores asesinos slasher de todos los tiempos, es interesante mencionar que se inspiró en una persona que existió en el mundo real, Edward Theodore Gain. Este tipo fue uno de los mayores asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos, y estuvo activo en los años 50, muriendo en un hospital psiquiátrico en 1984. Edward Gain creció en un ambiente extremadamente disfuncional. Su madre, Augusta, era una fanática religiosa que consideraba que el mundo estaba lleno de pecado e inmoralidad, por lo que aisló a Edward y a su hermano en una granja muy parecida a la casa aislada de Leatherface, y enseñó a su hijo que las mujeres eran corruptas y que la relajación era inmoral. Tras la muerte de su madre en 1945, Gain se quedó solo en la granja y empezó a desarrollar un comportamiento cada vez más perturbador. Este loco no fue detenido hasta 1957, después de que la policía investigara la desaparición de una mujer llamada Bernice Warden, y lo que las autoridades descubrieron en su casa fue espeluznante. En primer lugar, que Ed confesó exhumar cadáveres de cementerios cercanos para utilizar la piel para crear ropa y objetos, al igual que hace Leatherface, y por si fuera poco, su casa estaba decorada con partes de cuerpos humanos, como pantallas de lámparas hechas de piel y cuencos de calaveras, y Leatherface lleva máscaras hechas de piel humana como una referencia directa al comportamiento de Gain, que también hacía ropa con piel, y ambos comparten un extraño interés por los restos. Más tarde, Franklin va a la furgoneta y dice que seguía asustado por esa extraña marca que le dejó autoestopista, por lo que quería encontrar su cuchillo, ya que su hermana lo había cogido para abrir una botella de refresco antes y no se lo había devuelto, y juntos los hermanos buscan el dichoso cuchillo, y Jerry les advierte que mientras tanto iría a por los demás, porque se estaba haciendo de noche y tenían que irse. Cuando los hermanos se quedan solos, Franklin le pregunta si Sally realmente quería que él viniera en este viaje, porque parecía irritable y distante todo el tiempo, pero la chica dice que solo estaba cansada después de estar tanto tiempo en la carretera, y el chico le pregunta si creía que
que Hitchhiker los estaba siguiendo, porque el tipo era muy bizarro y seguramente mataría a Kirk si lo encontraba en el lago, pero la chica no quiere ni imaginarlo. Paralelamente, Jerry llega a la casa de Leatherface buscando a sus amigos, y al notar la bufanda de Kirk en la puerta, el chico supo que sus amigos estaban allí, así que empieza a oír una especie de gemidos al final del pasillo, y entra para ver si eran sus amigos jugándole una mala pasada. Sin embargo, no encuentra nada en el matadero, hasta que oye a alguien moverse dentro del congelador, y cuando lo abre, a Jerry casi le da un infarto al ver a Pam allí dentro, momento en el que la chica se despierta e intenta salir del congelador, pero Leatherface oye los ruidos y aparece para poner todo en orden, golpeando a Jerry en la cabeza con un mazo y volviendo a meter a Pam en el congelador. Pronto cae la noche y vemos que los hermanos siguen en la furgoneta esperando a que vuelvan sus amigos, pero Sally les advierte que si tardan mucho más tendrán que ir a buscarlos, ya que puede que se hayan perdido los tres. Solo Franklin piensa que deberían volver a la gasolinera a pedir ayuda ya que algo va mal, pero su hermana se niega a irse sin Jerry. Entonces el chico va a la furgoneta y se da cuenta de que sus amigos se han llevado las llaves y que los dos están atrapados en medio de la nada, lo que es la gota que colma el vaso para Sally, que le pide a su hermano la linterna porque va a ir detrás de sus amigos, pero el chico se niega, diciendo que irá con ella, pero la joven admite que no sería capaz de empujarlo cuesta arriba, pero como el chico no cede en absoluto, acaba aceptando. Juntos, los hermanos se abren paso por el bosque, llamando a gritos a sus amigos, hasta que divisan a lo lejos una casa con las luces encendidas, pero a medida que se acercan, Franklin empieza a oír que algo se mueve en el bosque, pero cuando se dan cuenta de que es Leatherface, ya es demasiado tarde. Con su motosierra, el loco acaba con Franklin sin dudarlo, pero esto le da a Sally el tiempo suficiente para escapar de las garras del psicópata. Bien, llegados a este punto bastaría para que los hermanos se dieran cuenta de que algo va mal. Al fin y al cabo, aparte de que ya deberían estar todos de vuelta puesto que este lago ni siquiera está tan lejos, se fueron hace mucho tiempo, y es imposible que se hayan perdido en un sendero que va en línea recta. Prueba de ello es que todos llegaron a la misma casa después de caminar un buen rato, por lo que la teoría de que se perdieron ya puede descartarse, así que lo único que se puede pensar es que les ha pasado algo muy malo. Los tres podrían haber sido atacados por algún animal salvaje, o incluso los hermanos podrían considerar cierta la teoría de Franklin y empezar a tomarse en serio la idea de que alguien los está cazando y acabando con ellos. Sabiendo eso, lo último que queremos es estar tocando la bocina y gritando en medio del bosque por la noche, porque eso atraería a lo que acabó con sus amigos directamente hacia ellos si fuera humano, claro. Y chicos, sé que esto puede sonar un poco duro, pero quiero dejar claro que aquí estamos pensando en la supervivencia, en la autoconservación, y no en ser los héroes de la patria que salvan a todo el mundo, porque en las películas de terror e incluso en la vida real, los que intentan hacerse los héroes siempre acaban jodidos. Dicho esto, llevar a Franklin con nosotros es una absurda pérdida de tiempo, no podrá hacer mucho en una situación de riesgo, a no ser que tuviera un arma de fuego, sin la cual el tipo no podría luchar ni escapar, y si intentáramos llevar a alguien en silla de ruedas por un bosque con muchas ramas y obstáculos, también estaríamos jodidos, ya que no hay ser humano en el mundo que tenga fuerza y velocidad suficientes para hacer eso, así que Franklin solo entorpecería nuestra huida, aunque su hermana tampoco tiene el mejor instinto de supervivencia, ya que se limita a ver cómo Leatherface acaba con Franklin en lugar de aprovechar esta pista para correr e intentar escapar. Y hablando de correr, sé que esto va a sonar un poco contradictorio, pero correr sin parar en medio del bosque tampoco es una buena idea. Lo ideal aquí sería intentar por todos los medios mantener la calma, ya que Sally tiene tanto pánico que no para de gritar, lo que solo servirá para atraer al asesino directamente hacia ella. Por si fuera poco, correr en medio del bosque hace mucho ruido debido a las hojas y ramas secas del suelo, y la joven podría acabar perdiéndose, y definitivamente el asesino en serie conoce los alrededores mejor que ella, por lo que le será más fácil encontrarla a corto plazo si ella no sabe dónde ir. Así que la mejor salida es intentar alejarse lo más posible de Leatherface y buscar algún lugar donde esconderse, ya sea en lo alto de un árbol, en un arbusto o incluso en una cueva. Lo importante es conseguir perderle. Al fin y al cabo, Leatherface no es muy inteligente, y como no tenemos ninguna posibilidad de ganar en un enfrentamiento físico, necesitamos ganar a base de inteligencia. Y hablando de inteligencia, si Sally consiguiera llegar a casa de Leatherface en silencio, y por supuesto si supiera que Pam está en el congelador, ¿sabíais que aún sería posible salvarla? Pues porque el cuerpo humano empieza a sufrir hipotermia cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 grados Celsius, y en un congelador esto puede ocurrir en menos de una hora dependiendo de las condiciones, y la pérdida de calor afecta rápidamente al cerebro, pero antes de que la persona se ponga las botas pierde el conocimiento debido a la reducción del flujo sanguíneo y la oxigenación, lo cual no es del todo malo, ya que la bajada de temperatura ayuda a que el cerebro no sufra secuelas debido a la disminución del metabolismo, lo que también ayudaría a reducir la hemorragia que tendría la chica tras ser puesta en el gancho. Y sabiendo que los congeladores domésticos corrientes suelen funcionar a temperaturas de menos 18 grados centígrados o inferiores, y teniendo en cuenta que la niña está tocando directamente el hielo, lo que hace que pierda calor aún más rápido, perdería el conocimiento en 45 minutos más o menos, y después le quedarían entre 1 y 3 horas de vida antes de caer realmente al suelo, por lo que si Sally llegó a tiempo, ya que la pusieron allí a última hora de la tarde, aún sería posible salvarla, ya que acaba de anochecer. Y antes de que se me olvide, si consiguiera llegar a la casa de Leatherface, lo primero que tendría que hacer es armarse con algo para defenderse del loco de la motosierra. Desesperado
Desesperada tras ver salir a su hermano de la base, Sally corrió por el bosque intentando escapar, mientras podía oír el sonido de la motosierra acercándose tras ella. Presa del pánico, la chica se quedó atascada en un montón de ramas, y a pesar de cortarse consiguió escapar, ya que Leatherface era demasiado grande y tenía que seguir cortando las ramas con la motosierra para poder seguir a su presa. Pronto la chica llegó a la casa donde pensó que alguien podría ayudarla, así que entró y cerró la puerta principal, ganando un poco de tiempo ya que el asesino tendría que serruchar la madera para poder entrar, así que subió las escaleras y encontró a los habitantes del lugar. Solo cuando pensó que estaba a salvo, se dio cuenta que solo eran cadáveres que habían sido colocados en sillas, solo que ahora el enmascarado ya había conseguido entrar en la casa, así que en su desesperación por no ser rematada, la pobre se tira por la ventana, y tengo que deciros que no sé cómo anda la pobre porque cayó como un paquete de patatas al suelo desde una altura considerable, pero como si nada, vuelve corriendo por el bosque buscando a alguien que pueda ayudarla, y tras correr un buen rato, llega a la vieja gasolinera donde entra en pánico suplicando la ayuda de Drayton y pidiéndole que llame a la policía. El problema es que él le revela que allí no tiene teléfono y por lo tanto tendría que llevarla en coche hasta la comisaría, así que le pide que espere allí mientras él va por su camioneta, solo que mientras espera, Sally se da cuenta de algo que la deja en shock, pues en la parrilla de la barbacoa de al lado, ve varias partes de cuerpos humanos siendo asadas como si de una barbacoa se tratase. Pero cuando se da cuenta ya es demasiado tarde, porque aparece Drayton con un saco y una cuerda, diciendo que la joven tendría que ir con él. En ese momento Sally coge un machete e intenta defenderse, pero Drayton la desarma con un palo de escoba, y le da tal paliza a la pobre que acaba desmayándose. Ya sé que suena a chiste, chicos, pero es lo que realmente pasa. Luego el hombre ata a la chica y la mete en el camión, pero Sally se despierta antes de que lleguen a casa del loco, y grita y forcejea con la esperanza de poder liberarse, pero por desgracia no puede. Pero la parte buena, si es que la hay, es que Drayton promete que no le hará daño, al menos por ahora. De camino a su casa, el hombre se encuentra con su hermano autoestopista, y nada más verle se baja del vehículo, y empieza a reñir al tipo, diciéndole que casi le pillan y lo arruina todo para la familia, y le ordena que no vuelva a acercarse al cementerio, ya que podría haber sido visto por alguien. Al llegar a la vieja casa, Drayton ve lo que Leatherface le ha hecho a la puerta, y le molesta que Hitchhiker le haya dejado solo, así que ordena a su hermano que se lleve a la chica dentro y se dirige al matadero, donde empieza a golpear a Leatherface y a preguntarle si ha dejado escapar a alguien, pero se siente aliviado al oír que todos los que entraron en la casa han pasado a mejor vida. Bien, como Sally ha conseguido entrar en la casa y Leatherface se ha quedado fuera para cerrar la puerta, esto le da al menos 5 minutos para idear un plan de huida o incluso de lucha. Lo primero que debería hacer, ya que está dentro de la casa de un asesino en serie, es buscar algo con lo que defenderse, como un arma cuerpo a cuerpo, por ejemplo, así que la joven tiene unas cuantas opciones. Podría esconderse dentro de la casa e intentar coger a Leatherface por la espalda golpeándole en la cabeza o en el cuello, o aprovechar el ruido de la motosierra para saltar por una ventana y escapar al bosque, donde tiene más posibilidades de esconderse y esperar al amanecer. O podría ir a la carretera y pedir que la lleven, o incluso tenderle una trampa para acabar con Leatherface pillándole desprevenido, como he mencionado antes. Al fin y al cabo no tiene ninguna posibilidad en una pelea cara a cara con un tipo de 2 metros de altura con una motosierra en la mano, ¿no? Pero como he dicho, este chalado no es muy listo, así que hay que jugar con su debilidad, intentando confundirle de alguna manera e intentar ganar el máximo tiempo posible hasta el amanecer, o incluso correr de vuelta al pueblo, que no parece estar tan lejos, para pedir ayuda al sheriff o a algún vecino de la zona. En cuanto a Drayton, sé que la chica estaba en completo pánico debido a todo lo que había pasado, y el miedo afecta mucho a nuestra capacidad de pensar, pero cualquiera podía ver que algo iba mal. En primer lugar, porque Leatherface dejó de perseguirla en cuanto entró en la comisaría, lo cual no tiene ningún sentido, ya que el asesino habría acabado con Drayton muy fácilmente, y digamos que hasta ahora no había mostrado ninguna duda, siendo capaz de cerrar la puerta de su propia casa con tal de atrapar a su víctima, lo que significa que parecía desde el principio que el enmascarado tenía cierto miedo o respeto a Drayton. Aparte de que el loco dejó a la chica sola en su tienda durante al menos unos minutos, y en cuanto ella vio la carne humana en la barbacoa, debería haber cogido ese cuchillo para defenderse y huir de allí por alguna puerta trasera hacia la ciudad. Además, es ridículo que Drayton fuera capaz de desarmar a la chica tan fácilmente usando solo un palo de escoba. Ya dije que Sally no tendría ninguna oportunidad en una pelea contra Leatherface, pero podría acabar fácilmente con Drayton, sobre todo porque ella iba armada y él no, y si conseguía acabar con este tipo, lo único que tenía que hacer era coger su camioneta y largarse. Otra cosa que resulta extraña es el hecho de que estos tipos acaben con tanta gente y nunca sean capturados. Sé que su plan es atacar a viajeros y turistas, y que evitan meterse con los locales como sea, pero aún así la desaparición de tanta gente en esa región habría llamado la atención de las autoridades desde los primeros casos, pero parece que como siempre la policía de este mundo no está muy por la labor. Mientras el autoestopista ataba a Sally, se dio cuenta de que se trataba de la chica de la furgoneta, y se alegró de que sufriera después de haberle echado. Poco después, Drayton le pidió a su hermano que fuera a buscar a su abuelo para poder empezar a cenar, así que los locos pusieron la mesa para cenar, y trajeron a su abuelo a la mesa. Después le cortaron el dedo a Sally y se lo metieron en la boca al anciano, que resultó estar vivo, y era como un vampiro chupando la sangre de la chica, que acabó desmayándose del susto. Cuando despierta y se da cuenta de que todo era real y no una pesadilla, Sally empieza a gritar pidiendo ayuda,
grita, pero no hay nadie que la oiga, y lo único que hacen los hermanos es burlarse de ella. Y entonces la chica suplica por su vida, pidiéndoles que no dejen que Drayton acabe con ella, pero Hitchhiker le dice que su hermano solo era el cocinero, porque no sentía ningún placer eliminando a la gente, y que por eso solo se encargaba de la comida. Leatherface se acerca entonces a Sally, y Hitchhiker le advierte que parece que le ha gustado la cara de la chica, por lo que probablemente se convertiría en otra de sus máscaras, así que terminan de cenar, y Hitchhiker le pide a su hermano que les ayude a levantar al abuelo, ya que él sería el responsable de acabar con la vida de la joven, y en un intento de consolar a la chica, Drayton le dice que se quede tranquila, ya que no le dolería nada, ya que su abuelo era el mejor asesino que había visto nunca. Con eso, sueltan las cuerdas de la chica y la ponen de rodillas frente al viejo, pero este ni siquiera podía sostener el martillo, fallando varios golpes y solo lastimando más a la chica, pero Hitchhiker termina perdiendo la paciencia y decide que va a acabar con la mujer. Pero cuando el loco intenta tomar el martillo, Sally logra soltarse y salta por otra ventana de plástico, y esta chica está saltando de más ventanas que Leon en Resident Evil 4. Ya fuera, totalmente herida, la joven corre hacia la carretera siendo seguida por Hitchhiker y Leatherface, pero cuando el asesino por fin consigue capturar a la chica, se da cuenta de que se acerca un camión y acaba siendo atropellado y convertido en un muñeco de trapo. Al darse cuenta de que Sally estaba en peligro, el camionero se detiene para ayudarla, y juntos consiguen subir al camión y esquivar a Leatherface, por lo que el camionero coge un destornillador y se lo lanza a la cabeza al psicópata, que cae al suelo, cortándose la pierna con la motosierra, lo que da a los supervivientes el tiempo suficiente para huir. En ese momento ve acercarse una camioneta y pide ayuda. Al ver las heridas de la chica, el conductor hace un derrape mejor que el de Toretto, y Sally se lanza a la parte trasera de la camioneta, con lo que el tipo arranca a toda velocidad, sacando a la chica de ese lugar maldito y salvando a la joven, que no puede ocultar su felicidad por dejar atrás a Leatherface, consiguiendo ser la única superviviente de la masacre de Texas, y mientras tanto, Leatherface sigue blandiendo su motosierra extremadamente pistolero. Bueno chicos, en la mesa de la cena, Sally quizás podría intentar liberarse, al fin y al cabo había dos brazos más atados junto a los suyos, y esto podría acabar facilitándole la liberación si conseguía hacer caer a uno de ellos, ya que a diferencia de sus brazos, estos no estaban enteros, ¿no? Otro enfoque, en lugar de gritar histéricamente, sería intentar poner a la familia Sawyers en contra, ya que estos tíos no me parecen muy listos, o incluso decir que aún quedaba un amigo más al que Leatherface no atrapó y que les estaba esperando en la vieja casa. Eso le daría algo de tiempo a la chica mientras los tíos iban a comprobarlo. Y si dudas de que los tíos son tontos, fíjate que dejan que el viejo que parece una momia acabe con la chica. Es obvio que el abuelo de allí no iba a poder confirmar el asesinato. El hecho de que la niña llegara a la carretera fue solo porque los locos jugaban con ella en el camino, y no entendí por qué los dos decidieron bajarse del camión después de subirse y cerrar la puerta. Podrían haber arrancado el camión y largarse. Leatherface solo estaba rayando la puerta con la motosierra. Si hubiera pinchado un neumático o algo, entendería que se bajaran del camión. Y ni siquiera voy a mencionar que el camionero también podría haber atropellado a Leatherface. El tío es grande, pero no es a prueba de atropellos. Chicos, ¿y si os casara Leatherface, creéis que sobreviviríais? Hacedmelo saber en los comentarios. ¿Qué harías si te encontraras con un canguro zombie? ¿Quieres saber si esta joven consiguió atravesar la ciudad y salir con vida? Pues pincha aquí en este vídeo, o aprovecha para ver otras propuestas de Derrotando Filmes. Muchas gracias por verlo y recuerda evitar viajar a Texas, porque allí podrías acabar topándote con Leatherface.